¿Qué pasa cuando no sale nada mal? No hay pelea, no hay despedida ni un colapso emocional. Y aún así, ella de pronto siente que te le estás yendo de las manos. Pasa en el momento en que dejas de necesitarla. No emocionalmente, no mentalmente, no para buscar validación. Ese cambio al principio no le parece seguridad. Le parece inquietante, porque cambia la forma en que te ve a ti y también la forma en que se ve a sí misma. En este video, vamos a descubrir cómo piensa ella cuando ya no la necesitas y por qué ese cambio silencioso reescribe por completo toda la dinámica emocional. Si esto conecta contigo, asegúrate de darle like al video, suscribirte al canal y vamos a empezar. Número 1. La confusión llega primero. Al principio, lo primero que entra en su mente es la confusión, no el alivio, no el empoderamiento, ni siquiera la claridad. Confusión, porque lo que ella esperaba que pasara, no pasó. Estaba acostumbrada a ocupar un lugar emocional muy específico en tu vida. Lo admitiera o no, se veía a sí misma como el punto de referencia, la persona cuya atención, aprobación o presencia todavía tenía peso para ti de alguna manera. Incluso la distancia, las discusiones o el silencio del pasado seguían girando alrededor de ella. Siempre había una sensación de que ella seguía siendo el centro, pero cuando de verdad dejas de necesitarla, sin resentimiento y sin fingir, algo se rompe en su mapa interior. No hay una discusión que volver a repasar, no hay una explosión emocional que descifrar, no hay un mensaje largo para analizar. Solo hay un cambio silencioso. Y ese silencio no se siente como paz para ella. Se siente extraño. Su mente empieza a buscar una causa. ¿Pasó algo? ¿Alguien más tomó su lugar? ¿Esto es una estrategia? ¿Está fingiendo que no le importa? Porque desde su perspectiva, el desapego emocional siempre viene después del dolor, la pérdida o la manipulación. Ella asume que debe haber un motivo oculto. Lo que no considera de inmediato es la posibilidad más inquietante, que no te alejaste por ella, sino por ti mismo. Aquí es donde entra, en silencio, el elemento estoico. Un hombre estoico no anuncia su crecimiento, no lo justifica, no explica que eligió la paz en lugar del apego, o el rumbo en lugar de la validación. Simplemente vive diferente, y esa diferencia crea una disonancia mental. Ella ya no puede conectar tu comportamiento con la versión anterior de ti. Los patrones emocionales de antes ya no aplican. La confusión crece, porque no hay nada contra lo que pueda empujarse. No hay resistencia. No hay persecución. No hay exigencia emocional. Incluso puede que pruebe el terreno. Mensajes sutiles, señales indirectas, pequeños tanteos emocionales, solo para ver si las viejas reacciones siguen ahí. Y cuando no aparecen, la confusión se hace más profunda. Lo que más la inquieta no es la falta de atención, sino la falta de necesidad. La necesidad le daba una sensación de orientación. Le decía en qué lugar estaba contigo. Sin eso, ya no sabe cómo interpretar tu presencia, ni tu ausencia. De tu lado, esta etapa no requiere ninguna acción. La confusión no es algo que creas a propósito. Es una respuesta natural cuando la gravedad emocional desaparece. Cuando dejas de girar alrededor de ella, se ve obligada, por primera vez, a preguntarse por qué cambió el centro. Y esa pregunta se queda con ella mucho más tiempo que cualquier explicación. Número 2. Su ventaja emocional desaparece. Después de que la confusión inicial se va apagando, empieza a aparecer algo más silencioso, pero mucho más inquietante para ella. La ventaja emocional en la que antes se apoyaba ya no produce ningún efecto. Este cambio no llega con drama ni con una confrontación repentina. Se va mostrando poco a poco, de manera clara, cuando las pausas que antes usaba para crear tensión ya no te hacen acercarte. Y la distancia que antes provocaba persecución ahora se encuentra con una quietud total. Tu silencio ya no se siente calculado ni temporal, sino que lleva una sensación de final que ella no logra nombrar del todo. Y esa incertidumbre se queda más tiempo que cualquier discusión. Antes,
Incluso en los momentos en que por fuera te mantenías tranquilo, había una corriente emocional que ella podía sentir. Sabía que, si se alejaba, tarde o temprano iba a provocar una respuesta. Preguntas, tranquilidad, esfuerzo emocional. Y esa respuesta predecible le daba influencia. La ventaja emocional no necesita crueldad ni mala intención, solo necesita reacción. Mientras tú ajustabas tu forma de actuar alrededor de sus cambios emocionales, mientras reorganizabas tu conducta según su distancia o su cercanía, el poder seguía, en silencio, en sus manos. Ahora, ese poder se disuelve. Ella lo nota primero en momentos pequeños, casi fáciles de ignorar, una respuesta tardía que no lleva tensión, una interacción que se mantiene tranquila sin buscar cierre, una neutralidad que se siente extraña y rara vez cómoda. No viene de ti ninguna corrección emocional. No hay intento de estabilizar la dinámica ni de restaurar el equilibrio de antes, y el malestar empieza a aparecer porque la ventaja solo existe cuando la otra persona necesita algo a cambio. Validación, cercanía, certeza o control. La filosofía estoica lo explica con precisión. El poder no se crea por la fuerza, sino por el dominio propio. Donde no hay reacción, no hay nada que dirigir ni manipular. Cuando dejas de correr para llenar los vacíos emocionales, la capacidad de influirte por medio de la distancia o la disponibilidad se derrumba en silencio, y esa pérdida descoloca profundamente. Puede que ella intente probar la dinámica otra vez con cambios sutiles, un tono más cálido, un mensaje más suave, una pequeña señal de vulnerabilidad, no necesariamente porque haya una conexión renovada, sino para confirmar si el mecanismo todavía funciona. Y cuando tu presencia se mantiene firme, respetuosa e igual, la realidad cae con peso, porque entiende que el cambio no ocurrió porque tú le quitaste el poder, sino porque dejaste de entregárselo. Y así, se queda frente a una puerta que antes se abría con facilidad, pero que ahora ya no tiene manija. Haz una pausa aquí y piensa en lo que este cambio realmente representa. No para ella, sino para ti. Observa cómo la ausencia de reacción cambia la dinámica con más fuerza que cualquier explicación, y cómo la calma reemplaza la necesidad de demostrar o perseguir. Si esto conecta contigo, comparte tu opinión en los comentarios, o simplemente escribe "Yo me gobierno" aquí abajo para reconocer esa verdad. Número 3. Ella repasa la versión anterior de ti. Una vez que su ventaja emocional se desvanece, su atención de forma instintiva mira hacia atrás, no tanto hacia la relación en sí, sino hacia ti, o más exactamente, hacia la versión de ti que ella creía conocer. Su mente empieza a repasar patrones conocidos y reacciones predecibles, recordando cómo antes tú buscabas contacto, cómo en otro tiempo necesitabas seguridad, cómo su silencio tarde o temprano sacaba algo de ti. Y esos recuerdos regresan no porque extrañe el pasado, sino porque el contraste con el presente se vuelve imposible de ignorar. La tensión que siente no nace de añorar lo que fue, sino de notar lo que ya no está pasando, de darse cuenta de que los ritmos en los que antes se apoyaba simplemente se detuvieron. Empieza a comparar etapas, midiendo al hombre que antes la buscaba con el hombre que ahora permanece quieto, al que reaccionaba emocionalmente con el que ahora se mantiene calmado, y en medio de esa comparación la confusión poco a poco se convierte en incomodidad. La versión anterior de ti le daba certeza, porque ella sabía cómo ibas a responder y qué lugar ocupaba emocionalmente. E incluso cuando las cosas eran inestables, seguían una lógica conocida que se sentía manejable. Ahora esa familiaridad ya no está, y su ausencia no trae claridad, sino inquietud. Puede que se descubra revisando conversaciones viejas, desplazándose hacia atrás no para revivir la intimidad, sino para buscar pruebas de que antes te importaba más, de que este cambio debe ser temporal, de que el hombre que recuerda todavía sigue ahí, debajo de la superficie. Pero cada recuerdo solo hace más claro el contraste, porque la versión pasada de ti se sentía emocionalmente disponible, mientras que la versión actual parece firme, centrada y completa en sí misma.
Aquí es donde una verdad estoica se hace presente en silencio. El crecimiento no niega el pasado ni lo reescribe para proteger el orgullo, sino que lo coloca dentro de una evolución. Y cuando alguien ve esa evolución desde afuera, se crea una tensión psicológica, porque esas dos versiones no se pueden reconciliar fácilmente. Puede que se pregunte si el dolor te endureció o si alguien más ocupó su lugar, pero la conclusión más inquietante es más simple y más pesada. No te volviste más frío, te volviste completo. El esfuerzo con el que antes contaba ya no es necesario, y repasar la versión anterior de ti se convierte en su intento de entender el presente a través del pasado, hasta que al final se hace evidente que lo que cambió no fue la situación, sino tú. Número 4. Tu calma se siente extraña. En esta etapa, lo que más la inquieta ya no es tu ausencia, sino la tranquilidad con la que llevas todo esto. Tu calma no sigue el guión emocional que ella esperaba, porque no hay amargura en tu tono, no hay resentimiento escondido entre tus palabras, ni una secuela emocional que confirme que ella todavía tiene influencia sobre tu mundo interior. En cambio, hay firmeza, y desde su perspectiva, esa firmeza se siente extraña, casi sospechosa, porque contradice todo lo que ella asocia con una pérdida. Desde su forma de verlo, la distancia emocional debería dejar huella. Debería haber frustración, ganas de explicar, alguna lucha visible que muestre que realmente perdiste algo importante. En su mente, una pérdida tendría que ser dramática, pesada y marcada por el caos. Por eso, cuando te ve seguir adelante sin desorden emocional, su mente se resiste a aceptarlo como algo real. Se pregunta si estás reprimiendo algo, si esa calma es una actuación, si tarde o temprano el peso va a salir a la superficie, pero no pasa. Y esa pregunta sin respuesta se queda ahí. Aquí es donde aparece, en silencio, un cambio de mirada estoico. Para un hombre estoico, la pérdida no es algo que se actúa, ni algo que se carga como una identidad. No es una prueba de profundidad, ni una herida que deba exhibirse. Es simplemente información, un cambio en las circunstancias que se reconoce, se integra y luego se suelta. Cuando encarnas esta forma de ver las cosas, tu neutralidad emocional comunica cierre sin hostilidad y aceptación sin rendición, una clase de fuerza que no necesita ser vista. Al principio, ella puede interpretar esto como desapego, pensando que te cerraste o que te volviste indiferente. Pero la indiferencia se siente vacía, y tu presencia no lo hace. Tú sigues conectado con la vida, centrado y enfocado, sin necesidad de demostrar que estás bien. No hay filo en tu silencio, no hay intento de probar nada. Y eso es justamente lo que lo vuelve inquietante. La calma sin amargura sugiere claridad, y la claridad implica que no perdiste el control, sino que lo ganaste. Y en esa comprensión, tu calma se convierte en poder, porque deja claro que tu paz ya no depende de su presencia. Número 5. Ella pone a prueba el silencio. Después de la confusión, de la pérdida de esa ventaja emocional y de la inquietud silenciosa que provoca tu calma, ella llega a un punto sutil en el que el silencio empieza a hacerse insoportable y de manera instintiva decide probarlo. No de forma abierta, no de forma directa y casi nunca con la intención real de reconectar, sino a través de algo discreto y casi fácil de negar. Un mensaje corto, una reacción en redes sociales, una forma neutral de acercarse que lleva la suficiente familiaridad para sentirse intencional, pero sin exponer vulnerabilidad. Lo que busca no es cercanía, sino confirmación, la necesidad de saber si todavía importa para ti como antes, si tu disponibilidad emocional todavía puede alcanzarse sin riesgo ni esfuerzo. El silencio crea incertidumbre, y la incertidumbre invita a probar. Así que ese mensaje no busca reabrir la historia, sino ver si la puerta sigue sin seguro. Desde su perspectiva, cualquier reacción sería suficiente. Una respuesta rápida, un pequeño cambio en el tono, una señal mínima de movimiento emocional que le indique que el silencio era temporal
y que la calma solo era una pausa, confirmándole que todavía ocupa espacio en tu mundo interior. Aquí es donde muchos hombres, sin darse cuenta, deshacen su propio avance, confundiendo reacción con conexión. Un hombre estoico entiende la diferencia entre reaccionar y responder, porque reaccionar es automático, nace del hábito, de la esperanza o de un apego no resuelto, mientras que responder es algo consciente, guiado por la claridad y la intención. Cuando ella pone a prueba el silencio, la respuesta estoica no es frialdad, sino discernimiento. No corres a llenar el vacío ni a explicarte, y tampoco reflejas su energía para provocar un significado. Observas, sientes y evalúas si lo que ella ofrece trae sinceridad o si solo es una prueba. Porque estas pruebas llegan envueltas en ambigüedad, no en apertura. Si no hay responsabilidad, si no hay vulnerabilidad, si no hay una intención genuina de relacionarse de otra manera, entonces no hay nada a lo que debas responder. En este contexto, el silencio no es evasión, sino alineación. Una negativa tranquila a seguir participando en ciclos de mantenimiento emocional o de validación. Lo que la inquieta no es que no pases la prueba, sino que ya no necesitas pasarla. El acceso ya no es automático. La familiaridad ya no basta, y el silencio deja de ser algo vacío para convertirse en algo selectivo, comunicando un límite sin anunciarlo, donde la contención habla con más claridad que cualquier respuesta. Antes de seguir, haz una pausa y piensa en lo que acabas de escuchar. Observa qué tan fácil el silencio revela la intención, tanto la de ella como la tuya, y cómo la contención cambia poco a poco el equilibrio sin que se diga una sola palabra. Pregúntate si tu calma es algo que todavía estás defendiendo o algo que por fin estás dejando sostenerse por sí solo. Si esto conecta contigo, te invito a reflexionar y compartir en los comentarios qué fue lo que más te llamó la atención, o simplemente escribe: mi calma ya no pide permiso. A veces, ponerle nombre a ese cambio es lo que hace que se vuelva real. Número 6. Ella se da cuenta de que no la estás esperando. Este es el momento en que algo de verdad cambia en su percepción, no de golpe ni con drama, sino poco a poco, por medio de la observación y de la ausencia, por medio de ese reconocimiento silencioso de que tu vida no se quedó detenida cuando ella se alejó, de que no sigues ahí en el fondo, esperando emocionalmente, suspendido en la incertidumbre o aguardando claridad, cierre o un regreso que tal vez nunca llegue. Durante mucho tiempo, incluso la distancia le parecía temporal, porque asumía que el silencio significaba espera y que el espacio significaba paciencia. Creía que, por más calladas que se pusieran las cosas, tú seguías orientado hacia ella, manteniéndote en tu lugar hasta que ella decidiera qué quería. Muchos hombres hacen exactamente eso, dejan de perseguir por fuera, pero por dentro siguen en pausa, dejando un espacio emocional abierto para alguien que ya siguió adelante. Y ella, sin darse cuenta, esperaba que contigo pasara lo mismo, pero poco a poco empieza a notar que eso no es lo que está pasando. No hay señales de estancamiento, no hay migajas emocionales que hayas dejado atrás, no hay intentos sutiles de seguir siendo relevante en su mundo. En cambio, tu energía parece dirigida hacia otro lado, hacia adelante y no hacia atrás. Y eso pesa más que cualquier explicación. Al final, esperar implica apego, y el apego sugiere que la historia todavía no termina, que el final sigue abierto a negociación, pero la disciplina estoica rechaza por completo esa manera de vivir. Un hombre estoico no sigue adelante para demostrar fuerza ni para provocar arrepentimiento. Sigue adelante porque la vida no se detiene, y él tampoco debería hacerlo. Su crecimiento no nace de la esperanza de volver ni del miedo a perder, sino de la coherencia, el propósito y el respeto propio. Y ese tipo de avance se nota justamente porque no se anuncia ni busca validación, simplemente continúa. Desde su perspectiva, esta realización es inquietante, porque cierra una puerta que ella creía que seguía abierta, no de forma brusca ni dramática, sino de manera natural, cuando entiende que tu silencio no es una pausa, ni una estrategia para que ella regrese, sino una resolución.
Ahora puede aparecer una sensación sutil de urgencia, no porque de pronto quiera reconectar, sino porque se da cuenta de que el tiempo ya no está jugando a su favor, ya que tú no estás esperando a que ella lo entienda, ni estás frenando tu vida para que ella se sienta cómoda. Si hubieras estado esperando, ella habría seguido teniendo control sobre el tiempo. Pero cuando tú avanzas, ese control desaparece. Y entonces cae una verdad silenciosa. Si algún día ella regresa, no será con un hombre que puso su vida en pausa por su ausencia, sino con alguien que se convirtió en otra persona mientras ella no estaba, dejando claro que tu silencio nunca fue vacío, sino impulso. Número 7. Tu ausencia empieza a pesar. Hubo un tiempo en que tu presencia se sentía natural y familiar, no porque no tuviera valor, sino porque se había vuelto predecible. Tú estabas ahí de forma constante, emocionalmente disponible y firme de una manera que hacía que tu lugar en su vida se sintiera seguro y casi incuestionable. Cuando algo está siempre disponible, la mente deja de medir su peso. Se vuelve parte del fondo, algo que se da por hecho en lugar de valorarse de manera consciente. No es descuido, es simplemente psicología humana. Pero una vez que tu presencia se retira con dignidad, el paisaje emocional cambia. Tu ausencia no se siente al principio como vacío, sino como presión. El espacio que antes ocupabas no invita de inmediato a ser llenado por otra cosa. Más bien, crea conciencia. Ella empieza a sentir la estabilidad que falta, esa calma silenciosa que antes estaba ahí sin exigir nada, ni pedir reconocimiento. Lo que antes era invisible se vuelve evidente justamente porque ya no está. Aquí es donde la contención estoica convierte la ausencia en algo significativo. No desapareciste en medio del caos, ni te retiraste con amargura. No anunciaste tu alejamiento, ni usaste el silencio como arma. Simplemente diste un paso atrás con calma, sin ruido emocional, sin forzar una explicación. Ese tipo de contención tiene peso. Comunica respeto propio, control emocional y un límite interno muy claro. El estoicismo enseña que aquello que se retira de forma consciente y sin drama, gana gravedad, porque deja ver que tu presencia era una elección, no una obligación. Con el paso del tiempo, ella empieza a reevaluar momentos que antes pasó por alto. No grandes gestos, sino las formas sutiles en que tu presencia afectaba el tono emocional de las interacciones. La firmeza, la confiabilidad, la sensación de calma que existía simplemente porque tú estabas ahí. Estas comprensiones llegan en silencio, muchas veces en momentos de quietud más que de nostalgia, porque la ausencia crea contraste, y el contraste crea claridad. Ahora tu ausencia habla de una manera en que tu presencia nunca tuvo que hacerlo, no por medio de reproches ni de presión emocional, sino por medio de la consistencia. Le dice que no te fuiste por impulso ni porque te empujaron. Elegiste la distancia con intención, guiado por alinearte contigo mismo y no por una reacción. Y esa decisión cambia la forma en que ella te recuerda. No como alguien que se fue apagando, sino como alguien que se retiró con propósito. En términos estoicos, la dignidad amplifica el silencio. Le da estructura y sentido a la ausencia. Y cuando la ausencia empieza a pesar, ya no puede volver a darse por sentada, porque la contención ha cambiado su valor para siempre. Número 8. Ella cuestiona su propia posición. En esta etapa, la atención deja de enfocarse poco a poco en ti y empieza a volverse hacia adentro. No de una forma dramática ni defensiva, sino en silencio, casi de una manera incómoda. Si de verdad ya no la necesitas, ella empieza a preguntarse por qué. No por qué te fuiste, no por qué terminó todo, sino por qué su presencia ya no parece esencial para tu dirección ni para tu estabilidad. Esa pregunta al principio no nace del enojo ni del orgullo herido, nace de la desorientación. Durante mucho tiempo, su lugar en tu vida se sentía definido y seguro, incluso en medio de la distancia o del conflicto. Ella sabía dónde estaba emocionalmente. Ahora, esa certeza desapareció. Lo que la inquieta no es el rechazo,
sino la irrelevancia. No que la hayas apartado, sino que ya no la necesites. Cuando alguien deja de necesitarte, eso obliga a una reflexión más profunda que cualquier discusión. Ella empieza a examinar su papel no como fuente de validación o de peso emocional, sino como una persona cuya influencia tiene límites. Y esa realización puede desestabilizarla en silencio. Puede empezar a repasar momentos en los que daba por hecho que su importancia era fija, momentos en los que su sola presencia bastaba para influir en tus decisiones o en tu estado emocional. Esas ideas nunca se dijeron en voz alta, pero aún así estaban ahí. Cuando tu comportamiento ya no refleja esas ideas, ella se ve obligada a reconsiderar cuál era realmente su lugar en la dinámica, no desde el resentimiento, sino desde la incertidumbre. Porque la ausencia de necesidad quita el marco con el que antes entendía la conexión. Aquí es donde la presencia estoica se vuelve imposible de ignorar. Un hombre estoico no discute su valor, no enumera todo lo que dio, ni exige reconocimiento por lo que ofreció. No intenta corregir la forma en que ella lo ve, ni convencerla de que lo vea distinto. Deja que la realidad hable. El silencio, cuando nace del respeto propio, se vuelve algo que refleja. No acusa, revela. Mientras ella se queda dentro de ese silencio, las preguntas empiezan a aparecer de manera natural. ¿Era más importante para él de lo que pensaba, o menos? ¿Calculó mal el equilibrio de la dependencia emocional? ¿Confundió constancia con apego? Esas preguntas no tienen respuesta inmediata, y eso es justamente lo que les da peso. Se quedan ahí, sin resolverse, porque no hay una confrontación que las cierre. En este espacio, tu silencio se convierte en un espejo y no en un muro. Refleja estabilidad, autocontrol y una sensación de plenitud interior que no necesita ser validada. Y ese reflejo cambia en silencio la forma en que ella te ve a ti, y también la forma en que se ve a sí misma. Porque cuando alguien ya no te necesita, la pregunta más fuerte no es sobre esa persona, es sobre lo que tú creías que realmente era tu lugar. Este es también el punto en el que el silencio te pide algo a ti. Cuando la necesidad desaparece, lo que queda no es vacío, sino claridad. Y la claridad a veces incomoda, antes de dar poder. Piensa en cuántas veces la fuerza aparece en tu propia vida en silencio, sin explicaciones ni defensa. Si esto conecta contigo, comparte tu reflexión en los comentarios. Tal vez lo que digas no solo revele algo para otros, sino también para ti. Número 9. Ella siente que perdió el control emocional. Llega un punto en el que algo se vuelve imposible de ignorar para ella, aunque no pueda explicarlo por completo. Ya no tiene acceso emocional a ti, no solo por el silencio o por la distancia, sino porque su influencia desapareció. Tu estado de ánimo ya no sube ni baja según su presencia. Tu rumbo ya no cambia en respuesta a sus reacciones. Esa ventaja emocional sutil que antes existía, muchas veces, sin que ninguno de los dos lo notara, se ha ido apagando en silencio. Esta realidad no llega con enojo, llega con inquietud. Antes había un ritmo no dicho entre ustedes. Sus cambios de tono, de atención o de distancia antes importaban. Te hacían pensar, ajustarte, responder. Esa capacidad de respuesta creaba cercanía, pero también creaba influencia. Ahora, esa influencia ya no está. Ella empieza a notar que tu estado emocional parece estar sostenido desde dentro. Tu calma parece venir de ti mismo. Tu enfoque se mantiene firme, ya sea que ella se acerque o se aleje. Y eso inquieta, porque el control emocional no nace de la fuerza, sino de la capacidad de provocar una respuesta. Y cuando esa respuesta desaparece, el control también se disuelve. La filosofía estoica pone la autoridad en el interior. Un hombre estoico no entrega el gobierno de su mundo emocional a las circunstancias ni a otras personas. Su dirección está basada en la disciplina, en sus valores y en el dominio propio, no en la aprobación ni en la tranquilidad que otros le den. Cuando un hombre se gobierna a sí mismo, se vuelve emocionalmente autosuficiente. La validación ya no lo alimenta. La desaprobación ya no lo desestabiliza.
Desde su perspectiva, esto puede sentirse como una pérdida de relevancia, no porque ella buscara poder, sino porque antes la influencia existía de forma natural. Puede empezar a preguntarse si alguna vez entendió de verdad tu centro emocional o si solo conoció una versión de ti que todavía no había aprendido a regularse sola. Lo que hace esto más fuerte es que tú nunca anuncias este cambio. No declaras límites ni explicas tu crecimiento. Simplemente vives diferente. Y en esa diferencia, queda claro que sus señales emocionales ya no moldean tu estado interior. Esto no es desapego nacido de la indiferencia, es desapego nacido del dominio propio. No te alejaste de sentir, te alejaste de ser gobernado. Y una vez que eso pasa, la validación externa pierde por completo su fuerza sobre ti. Número 10. Ella nota tu estabilidad sin ella. Lo que se vuelve claro para ella no es que eres feliz sin ella, sino que eres estable, y esa diferencia pesa mucho más de lo que parece a simple vista. La felicidad se puede mostrar, se puede resaltar, exagerar, o incluso usar como una señal para que otra persona la vea. La estabilidad no. La estabilidad es sutil. Se deja ver con el tiempo, por medio de la constancia, la contención y la ausencia de altibajos emocionales. Lo que ella percibe no es una actuación ni un intento de demostrar algo, sino el resultado de una vida que en silencio encontró su centro en un lugar que ya está fuera de su alcance. No pareces inquieto ni reactivo. No hay tensión en la forma en que avanzas por la vida. No hay subidas emocionales pensadas para llamar la atención. No hay urgencia por demostrar que te está yendo mejor sin ella. En cambio, tu presencia se siente firme, contenida y alineada por dentro. Y eso es lo que la inquieta. No hay una grieta visible que analizar. No hay un desequilibrio emocional al que ella pueda responder. No hay un papel conocido al que pueda volver. Tu calma la deja sin guión. Antes, incluso cuando las cosas eran inciertas, tu estabilidad estaba en parte entrelazada con su presencia. Ella podía sentir que una parte de tu mundo emocional se sostenía con ella, que sus reacciones todavía influían en tu dirección. Ahora, nota algo diferente. El ancla se movió hacia adentro. Tus rutinas siguen. Tus decisiones mantienen su forma. Tu sentido de dirección no tiembla según ella esté cerca o lejos. Ya no giras emocionalmente alrededor de ella, y tampoco estás reaccionando al espacio que dejó. Simplemente estás viviendo desde un lugar que ya no depende de su participación. El estoicismo enseña que la paz no está hecha para exhibirse, anunciarse o defenderse. Está hecha para encarnarse. Un hombre estoico no persigue la felicidad como una señal para otros. Construye orden interior. Y ese orden se muestra en silencio, a través de la calma, de la acción con intención, de la constancia emocional y de la capacidad de mantenerse firme sin importar los cambios externos. Cuando tu vida deja de girar alrededor de otra persona para encontrar equilibrio emocional, la estabilidad ya no requiere esfuerzo. Aparece de forma natural. Con el tiempo, ella empieza a darse cuenta de algo difícil de ignorar. Tu paz no necesitó un cierre de su parte. No necesitó una disculpa, una explicación, ni siquiera un reconocimiento. Lo que ahora tiene delante es a un hombre cuya estructura interior se sostiene por sí sola. Y esa realidad cala hondo, porque le muestra que lo que has construido no es frágil, no es condicional, y no depende de su presencia para mantenerse en pie. Número 11. El respeto reemplaza la comodidad. Lo que al final cambia no es solo cómo se siente ella en lo emocional, sino cómo te percibe en un nivel más profundo. La comodidad que antes existía entre ustedes empieza a desvanecerse, no porque alguien haya quitado algo, sino porque la dependencia ya no está presente. La comodidad vive de lo familiar, del acceso emocional predecible, de saber que la otra persona estará ahí para suavizar la incertidumbre. Cuando esa estructura se disuelve, la comodidad naturalmente se debilita, pero en su lugar aparece algo más duradero, el respeto. Este respeto no llega como admiración o como nostalgia, surge en silencio,
a través de la observación. Ella nota que no te derrumbaste cuando el vínculo emocional se aflojó. No buscaste tranquilidad para llenar el vacío. No negociaste tu valor ni te quedaste cerca a costa de tu propia claridad. En cambio, elegiste el respeto propio por encima de la comodidad emocional, y esa elección cambió por completo la dinámica. El estoicismo pone el respeto propio en el centro, no como ego, sino como coherencia entre los valores y las acciones. Un hombre estoico no mantiene la comodidad si para hacerlo tiene que traicionarse a sí mismo. Entiende que la tranquilidad puede calmar por un momento, pero debilita el carácter cuando se vuelve una necesidad. Al alejarte de la dependencia emocional, no te volviste más frío, te volviste más definido. Desde su perspectiva, este cambio se siente profundamente, aunque nunca lo diga en voz alta. La comodidad permitía cercanía sin esfuerzo. El respeto trae límites, disciplina y autonomía. Cuando se da cuenta de que tu presencia emocional ya no está disponible libremente, también entiende que nunca estuvo garantizada. Y esa conciencia cambia la forma en que entiende tu lugar en su vida. Puede que nunca le ponga nombre a ese respeto, ni lo exprese de manera directa, pero se nota en cómo piensa en ti ahora. Hay menos derecho asumido, menos suposiciones y más consideración. Reconoce que ya no eres alguien en quien puede apoyarse emocionalmente sin consecuencias, y, de manera irónica, eso hace que tu presencia tenga más valor que antes. Este es el intercambio estoico. La comodidad se desvanece cuando desaparece la dependencia, pero el respeto crece donde existe el dominio propio. Tú no pediste respeto, no exigiste reconocimiento. Simplemente viviste de acuerdo con tus principios, y esa constancia silenciosa hizo toda la diferencia. Mientras asimilas esto, haz una pausa y dirige la atención hacia adentro. Reflexiona sobre en qué momentos la comodidad guiaba tus decisiones y en cuáles ahora el respeto propio marca el estándar. Observa cómo el cambio de ser necesitado a estar firme transforma no solo la manera en que otros te ven, sino también la manera en que avanzas por la vida. Este es un punto de cambio silencioso, uno que no pide reacción, solo conciencia. Quédate un momento con eso y piensa en lo que significa vivir según tus valores y no según tu necesidad de sentirte reafirmado. Número 12. Ella entiende demasiado tarde lo que cambió. Al final, la claridad llega, pero llega en silencio y muchas veces demasiado tarde como para cambiar algo. No hay una revelación dramática, no hay una confesión repentina, no hay un momento en el que todo encaje de golpe. En cambio, la comprensión se va asentando poco a poco, a través de la reflexión y de la distancia. Ella empieza a ver que no te alejaste emocionalmente por enojo, decepción o indiferencia. No te fuiste para castigar ni para provocar. No tomaste distancia para despertar nostalgia. Simplemente superaste la necesidad que antes ataba tu estado emocional a su presencia. Esa comprensión cambia la forma de ver todo lo que vino antes. La confusión, la pérdida de influencia, el silencio, la calma, la estabilidad, todo se acomoda dentro de una sola verdad. Lo que cambió no fueron tus sentimientos, sino tu relación con ellos. Dejaste de organizar tu mundo interior alrededor de resultados que no podías controlar. Y al hacerlo, recuperaste en silencio algo que la mayoría de las personas nunca llega a tener por completo. Libertad. El estoicismo enseña que la libertad no consiste en alejarse de las personas o de las circunstancias. Consiste en dejar de pertenecerles. Cuando un hombre se gobierna a sí mismo, ya no es arrastrado por la esperanza o el miedo, por la aprobación o el rechazo. Sus acciones están guiadas por principios, no por anticipación. Ese cambio es sutil, pero una vez que ocurre, ya no tiene vuelta atrás. Ahora ella entiende que no necesitaste cierre para seguir adelante. No esperaste comprensión ni validación para recuperar el equilibrio. Aceptaste la realidad tal como era, y elegiste alinear tu vida con esa verdad. Esa aceptación fue lo que te permitió mantener la calma sin reprimirte.
tomar distancia sin amargura y seguir presente sin apego. Para cuando ella entiende esto, la dinámica ya cambió de una forma que no se puede revertir. No porque tú hayas cerrado la puerta, sino porque ya no estás detrás de ella esperando. No eres emocionalmente inaccesible, eres emocionalmente independiente. Y la independencia no se defiende ni se explica, simplemente existe. Puede haber momentos en los que ella se pregunte si las cosas habrían sido diferentes, si hubiera visto ese cambio antes. Pero esa pregunta ya no te alcanza. No porque estés a la defensiva, sino porque tu dirección ya no depende de resultados del pasado. Ya no estás definido por lo que pudo haber sido. Esta es la conclusión silenciosa a la que apunta el estoicismo. El crecimiento no se anuncia y la libertad no busca reconocimiento. Tú no te alejaste de ella, caminaste hacia ti mismo. Y para cuando eso se vuelve claro para ella, tú ya estás viviendo en un lugar donde su comprensión ya no hace falta. Todo esto no lleva a un final dramático, sino a una conclusión silenciosa. No necesitaste explicarte. No necesitaste ganar una discusión, obtener un cierre ni demostrar cuánto vales. Al elegir el autogobierno en lugar de la dependencia emocional, permitiste que la dinámica se resolviera por sí sola, de manera natural. Lo que cambió no fue su comportamiento, sino tu centro de gravedad. Y cuando eso cambia, ya no hace falta forzar nada. La paz que encontraste no vino solo de la distancia, sino de dejar de necesitar estar atado a la percepción de otra persona. Ese es el tipo de libertad al que apunta el estoicismo. Silenciosa, firme y sin vuelta atrás. Si esta perspectiva conectó contigo, asegúrate de darle like al video para apoyar al canal. Deja un comentario aquí abajo y comparte qué parte de este cambio fue la que más te impactó. Y no olvides ver los videos recomendados en pantalla, porque profundizan más en la independencia emocional, la confianza tranquila y el poder de una presencia en calma.